Hola, buenos días. Bienvenidos a mi mochila runner. Hoy vamos a ir a Maestro Rodrigo a disputar la 9ª carrera de José Antonio Redolat. Es una carrera que se disputa en la ciudad de Valencia, como todos los años, en la que empezamos en Maestro Rodrigo y acabamos en las pistas de atletismo. Nos vemos allí. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días Roberto. Pues nada, hoy que vas a correr en la 9ª carrera de José Antonio Redolat. Bueno, haremos lo que se pueda. Correr, no mucho, pero caminarla deprisa. Bien, no está mal. ¿Y qué tiempo piensas hacer? A ver si bajo de los 43 minutos. Muy bien, eso es algo que necesita, ¿no? El power walking. Aquí vale todo, puedes correr, puedes hacer power walking. Y vas a hacer un power walking, entiendo. Muy bien. Mi rodilla no me permite correr. Bueno, pues nada, nos vemos en la carrerita, nos vemos en la línea de salida. Vamos a hacernos primero la foto con el Club Velas y nos vemos allí. Vale, pasarlo bien. Hala, hasta luego. Bueno, ya nos hemos bajado en campanar y ahora vamos a ver si empezamos a correr en un rato largo. Hola Abel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí aguantando a ver si empezamos la carrera esta aquí de José Antonio Redolat. Muy bien. Pues yo las he corrido casi todas, pero mira, con 78 años ya se nota. 78 años, madre mía. Pero aguantamos aquí. Te has hecho un chaval. Hombre, es Joven que yo y todo. Es que ya llevo en mis piernas 22 maratones ya hecho aquí en Valencia. O sea que, 22 maratones. madre mía, o sea que así nada, pero aguantamos ahí. Kilos y kilos de medallas. Uy, no cuento por las medallas porque un día me cansé, cogí y empecé a borrarlo todo y hierro fuera y pobre aquí. Le cogí al chatarrero y me dieron 11 euros. 11 euros, no De está todo lo mal. que tenía de todo. Un buen almuerzo, Aguantando. buen almuerzo ahí de medallas. Muy bien. Entonces, ¿Y bueno, hoy qué tiempo piensas hoy hacer? por unos 30 minutos. 30 minutos. 30, 32. ¿Qué vas a hacer? 5 kilómetros, 30 minutos. Muy bien. Muy bien. Venga, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos en la meta. Hoy estamos aquí en la 9ª edición de la carrera de José Antonio Redolat. Vamos a ver si la realizamos en el mínimo tiempo posible, pero esta es la salida como para echar para atrás. Ya veremos dónde me sitúo para salir medianamente bien. Lo mismo, cuenta atrás de 10 segundos, pero la salida es a sonido de disparo. Así que, si estamos preparados, nos vamos con la cuenta atrás. 4, 3, 2, Aquí está Esther. Esther. Saluda. Seguimos. Pasando por al lado del bioparque. Queda un poco más o menos 2 kilómetros. Seguimos para bingo. No, espera. Kilómetro 4. Estoy delante. Uy, no, la meta. Bueno, pues vamos.
que ya no queda nada. Estamos a punto de cruzar la línea de salida y seguimos. Si alguien no sabe dónde está Urban, está aquí. Pisamos las pistas de atletismo. Estamos entrando. A los corredores que han colado total y absolutamente, además como que el tiempo a esos primeros corredores les ha respetado porque ha tapado a Diego Nubes, ha dejado un ambiente un poquito fresco y si ha corrido no se ha volado de forma estratosférica en la ciudad del Rane una vez más. Otra carrera hecha. Pone 30 minutos. Rodri, aquí estamos en la meta. ¿Cuánto tiempo lo has hecho en la carrerita esta? Pues creo que en 25 poco. Vuelas como el viento, perdigón. Ahora He visto por ahí detrás gente a la hora de entrar. ahora llegará. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien. Ah, 30. 26, 42. Voy a decir 30, pero es lo que más que el reloj. Sales a la hora que sales. Muy bien. Mucho calor y nada. Bien, me alegro por tu preferente. A ver si aguanta para el año que viene. Claro, hombre, no va a aguantar. Venga, nos vemos por ahí. Venga. Hasta luego. ¿Cómo ha ido esta carrera, Adri? Los últimos kilómetros 4,5, me dolía muchísimo los cuádriceps. Parecía que tenía fuego. Muy bien. Así que bueno, al eso no final es muy bien, pero bueno. el ritmo a 5,21. El viernes me casqué una sesión de spinning. 5:21, muy bien ese ritmo. Ahí marcando época. Voy a por la mochila, ¿vale? Vale, venga, chaval. Bueno, estamos aquí con Liz y nos va a decir qué tal le ha ido la carrera. ¿Cómo te ha ido, Liz? Bien, la verdad es que pensaba ir a 6 porque salgo de una lesión o de 2 casi, pero he ido con una amiga que ha ido tirando y lo que pasa con esta carrera es que te emocionas y te dejas llevar por el corazón. ¿Y cómo ha salido? ¿Cuánto tiempo la has hecho? Pues espérate. espera que- 4:57. 4:57, sí, yo iba a salir a 6. Sí, no, pero soy una voy a puta correr que sin pasa. prisa, pues como ha salido así nubló y chispeaba, La culpa pues es aquella, una que está por ahí escondida. me he venido arriba y me he hecho 4. Sí. Estaba corriendo ahora 6:20 o por ahí, ¿eh? Eso es la hora en la que sales, ¿no? 6:20 es la hora que sale por la tarde. No soy madrugadora para correr, ¿no? Ya. Bueno, Liz. Bueno. Me alegro que te haya ido bien la carrera y Igualmente, Robert. Vale. nos vemos en la de Belán Maratón, ¿eh? Exacto, el circuito de Chester. Exacto, venga. Esa promete. Bueno, aquí estamos en las pistas de atletismo de Valencia. Bueno, chicos, ya hemos terminado la carrera de Redola y ya hemos almorzado, que era a lo que habíamos venido. No habíamos venido a correr, las cosas correr, hemos venido a almorzar. Entonces, seguir mi canal, darle a la campanita, suscribiros y no olvidéis que siempre voy a estar aquí para daros grandes momentos en mis carreras y mucha risa y diversión. Que eso no ha de faltar en tu vida. Venga, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Venga.